El mundo se deshacía en manchas de verde y gris tras el cristal empañado del autobús. No sentía nada, ni expectación, ni miedo, solo el peso hueco de una decisión tomada por pura desesperación. Un último intento de sacudir el alma para ver si todavía quedaba algo dentro. Las otras siluetas en el vehículo eran igual de silenciosas, desconocidos, unidos por un destino incierto y un folleto que prometía escalofríos garantizados. Una mentira para atraer a gente como yo, gente que ya vivía con sus propios fantasmas y solo buscaba un ruido más fuerte que ahogara los susurros de su cabeza. El autobús se detuvo en un recodo de la nada, donde el asfalto moría y comenzaba el bosque. El aire olía a tierra mojada y a un silencio antiguo, de esos que parecen tener peso y memoria. Un hombre con el rostro tallado por el viento nos esperaba junto a un sendero que se perdía en la espesura. No sonrió, no nos dio la bienvenida, solo asintió y comenzó a caminar, y nosotros, como una procesión de almas perdidas, le seguimos sin decir palabra. Con cada paso, la civilización se quedaba atrás, devorada por un mar de árboles cuyas ramas se entrelazaban como dedos huesudos contra el cielo moribundo. La luz se filtraba cada vez más débil, y los sonidos del bosque se hacían más nítidos, más cercanos. El crujido de una rama bajo mis botas, el ulular lejano de un búho, el latido de mi propio corazón, que, por primera vez en meses, parecía recordar cómo acelerarse. Miré de reojo a los demás. Una chica que se abrazaba a sí misma como si tuviera frío, un hombre mayor con la mirada clavada en el suelo, una pareja que caminaba junta pero a un mundo de distancia. Todos llevábamos la misma máscara de indiferencia, un escudo frágil contra lo que fuera que nos había traído hasta aquí. Y entonces llegamos a un claro. En el centro, una pira de leños esperaba una chispa, para nacer, como el corazón oscuro de aquel lugar. Nuestro guía se detuvo. Su voz, grave y serena, rompió el silencio. No era una bienvenida, era una advertencia. Dijo que la noche tenía sus propias reglas, que el fuego no solo daba calor, sino que exigía verdad. Y que la primera historia, la que abriría la puerta entre los mundos, debía ser la más sincera de todas, porque los monstruos que venían a escuchar esta noche no toleraban las mentiras. El silencio que siguió a sus palabras fue más denso que la propia oscuridad. Nadie se movió. La idea de desnudar un miedo real frente a desconocidos era más aterradora que cualquier cuento de fantasmas. Esperaba una farsa, una actuación ensayada por alguno de los asistentes para romper el hielo. Pero los segundos se estiraban, pesados y cargados de una tensión genuina. El bosque contenía la respiración junto a nosotros. Entonces, el hombre mayor, el que no había levantado la vista del suelo desde que bajó del autobús, dio un paso vacilante hacia el círculo de luz imaginaria que proyectaba la pira aún sin encender. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro quebrado, el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. No habló de criaturas con garras ni de sombras en la noche. Su monstruo tenía un nombre, Elena, y vivía en el eco de una casa vacía. Nos contó sobre el terror de los objetos que sobreviven a las personas, del olor de ella que aún se aferraba a una almohada, de despertarse en mitad de la noche para contarle algo y recordar, en el abismo de un instante, que el otro lado de la cama llevaba 613 días frío. Su historia no tenía un clímax ni un giro sorprendente. Era una letanía de soledad, un mapa de la geografía del duelo. El verdadero horror, dijo, no era la muerte, sino el amor que se queda sin destino. Mientras hablaba, algo se rompió dentro de mí. El escudo de cinismo que había construido con tanto esmero se agrietó. No era un espectáculo, era la verdad desnuda, ofrecida con una humildad que dolía. En su voz no había dramatismo, solo el peso de una ausencia infinita. Y en ese instante, mi propio vacío, ese que había arrastrado hasta aquí, me pareció menos único, terriblemente familiar. Vi mi propio silencio reflejado en el suyo, mi propia huida en su resignación. Cuando el anciano terminó, el aire vibraba con una emoción cruda, palpable. Nadie aplaudió, nadie dijo nada, solo asintimos, un gesto colectivo de reconocimiento. El guía, que había permanecido inmóvil como una estatuta de granito, se acercó a la pira. Con un movimiento certero, una chispa saltó en la penumbra y la madera seca prendió con un suspiro hambriento. Las llamas ascendieron, danzando hacia el cielo, y por primera vez la luz nos alcanzó.
El fuego no solo iluminó nuestros rostros, sino que pareció dar forma tangible al dolor del anciano, transformándolo en calor, en algo que todos podíamos compartir. La noche ya no se sentía vacía, sino expectante. La primera verdad había sido contada, el pacto estaba sellado, el crepitar de la hoguera era ahora el único sonido, un latido rítmico en el corazón del bosque. Y entonces, a través de las llamas danzantes, la mirada tranquila y penetrante del guía se movió lentamente por el círculo de extraños hasta que se detuvo. En mí, sentí el peso de sus miradas como un ancla. El aire se hizo espeso, el calor de la hoguera insuficiente para derretir el hielo que se formaba en mis venas. Mi primera reacción fue la de un animal acorralado, buscar una salida, una mentira. Podía inventar algo, una casa abandonada, un rostro en una ventana, un susurro en una escalera vacía. Sería fácil, una historia prefabricada para cumplir con el rito y devolver la atención a la oscuridad. Pero entonces mi vista se cruzó con la del anciano. En sus ojos no había curiosidad, sino una especie de tranquila compasión, el reconocimiento silencioso de un compañero de viaje en el país del dolor. Mentirle a él, a su verdad, se sintió de pronto como el peor de los sacrilegios. Respiré hondo, y el olor a humo y a pino pareció llenar no solo mis pulmones, sino el vacío que llevaba dentro. El primer paso fue el más difícil. No fue un paso físico, sino la decisión de abrir una puerta que llevaba años cerrada con llave. Decidí no mirar a nadie, solo a las llamas. Ellas serían mi confesionario. El fuego no juzga, solo consume. Mi voz, al principio, fue un hilo frágil, casi inaudible por encima del crepitar de la leña. No empecé con un monstruo, sino con un teléfono. Un teléfono que sonó a las 3 de la madrugada en una noche de martes. Conté cómo ese sonido partió mi vida en dos, en un antes y un después. Mi monstruo no tenía colmillos ni garras. Llevaba una bata de hospital y olía antiséptico. Mi monstruo era el silencio en la habitación de mi padre durante su última semana. Les hablé del terror que no se encuentra en la oscuridad, sino bajo la luz fluorescente y blanca de una unidad de cuidados intensivos. Les conté cómo me sentaba a su lado, día tras día, sosteniendo una mano que ya no apretaba la mía, y cómo hablábamos de cosas sin importancia, del tiempo, de fútbol, del mal café de la máquina del pasillo, de todo excepto de lo único que importaba. Cada día me decía a mí mismo que mañana le diría todo. Mañana le daría las gracias, le pediría perdón, le diría que le quería. Pero el mañana se convirtió en una promesa rota, una deuda impagable. Mi historia de terror no era que mi padre hubiera muerto. Mi historia de terror era que yo le había dejado morir en un silencio lleno de palabras no dichas. El verdadero fantasma no era él, el fantasma era yo. La versión de mí que podría haber sido valiente durante 5 minutos y no lo fue. El monstruo era el eco de mi propia cobardía, un eco que me seguía a todas partes, que se sentaba a mi mesa y se acostaba en mi cama. El horror era vivir sabiendo que mi última conversación con la persona más importante de mi vida había sido sobre el pronóstico del tiempo. Cuando terminé, las palabras quedaron flotando en el aire, suspendidas sobre la hoguera como cenizas incandescentes. Levanté la vista por primera vez. Nadie se apartó. Nadie me miró con lástima. Vi mis propias lágrimas reflejadas en los ojos de la chica que se abrazaba a sí misma. Vi un gesto de entendimiento en la pareja que ahora se cogía de la mano con fuerza. Vi en el rostro del anciano la paz de quien ha compartido una carga. No estaba solo en mi silencio. Mi vacío tenía la misma forma que el de ellos. El guía asintió lentamente, un gesto de aceptación solemne. El fuego crepitó con más fuerza, como si se hubiera alimentado de mi verdad, y en ese instante sentí que algo diminuto, pero fundamental, cambiaba dentro de mí. El peso no había desaparecido, pero ya no lo llevaba solo. Ahora era una historia más, entretejida con la del anciano en el tapiz de aquella extraña noche. Entonces, la chica, que había llorado en silencio, la que parecía más frágil, se aclaró la garganta. Sus ojos, aún húmedos, tenían una nueva determinación. Miró al círculo, no a las llamas, y abrió la boca para hablar. Pero justo cuando la primera sílaba estaba a punto de nacer, un sonido seco y violento rompió la quietud del bosque. El crujido de una rama pesada, rota muy cerca, justo al borde del círculo de luz. Todos nos sobresaltamos, girando la cabeza hacia la oscuridad impenetrable. El sonido no era de un animal pequeño, era algo grande. Algo que se había detenido a escuchar.
El instinto nos hizo agruparnos, un movimiento sutil pero unánime, encogiendo el círculo como si el frío no viniera ya del aire, sino de la negrura que nos rodeaba. Contuvimos el aliento, esperando un segundo crujido, la aparición de una silueta contra la luz del fuego. Pero la noche volvió a su quietud, al murmullo de las llamas y al latido acelerado de nuestros corazones. Fue entonces cuando la figura del guía se movió, no hacia el bosque para investigar, sino al lugar exacto de donde había provenido el sonido. Se agachó en la penumbra, justo en el límite de la luz, y se irguió de nuevo sosteniendo el pesado trozo de una rama rota. La arrojó a la hoguera, que la recibió con un estallido de chispas anaranjadas. Su mirada se posó de nuevo en nosotros, serena sin un ápice de sorpresa. El verdadero monstruo, dijo su silencio, no es el que hace ruido en la oscuridad, es el que te convence de que estás solo cuando lo escuchas. Y con esa lección no hablada, el miedo se disipó, reemplazado por una comprensión profunda y compartida. La chica, cuyo relato había quedado suspendido en el aire, respiró hondo y continuó. Su voz ya no temblaba. Nos habló no de un fantasma, sino de un espejo, del terror de ver un rostro cada día más desconocido, el de una versión de sí misma que se esforzaba por cumplir las expectativas de todos menos las suyas. Su monstruo era el peso de una vida no elegida. Tras ella, habló la pareja. No contaron una historia, sino dos versiones de la misma, la del miedo a no ser suficiente y la del miedo a pedir demasiado. Su terror era un abismo de silencio que había crecido entre ellos. Un abismo que esa noche, por primera vez, empezaban a cruzar con un puente de palabras frágiles. Uno a uno, el resto de nosotros dejamos caer nuestras máscaras en el fuego. Cada historia era un monstruo distinto, el laberinto de las decisiones equivocadas, el fantasma de un futuro que nunca llegó, la jaula de una enfermedad silenciosa. Y con cada verdad ofrecida, la hoguera parecía arder más alta, más cálida, no alimentada por la madera, sino por nuestra vulnerabilidad compartida. La noche se consumió así, en un ritual de confesiones susurradas. Cuando las primeras luces del alba tiñeron el cielo de un gris pálido y esperanzador, no quedaban historias por contar. El fuego era solo un lecho de brasas incandescentes, y el silencio que nos envolvía ya no era el de la soledad, sino el de una comunión profunda. Nos habíamos convertido en una tribu silenciosa, guardianes de los secretos y los miedos los unos de los otros. El viaje de vuelta en el autobús fue el reverso exacto del de ida. El cristal ya no estaba empañado, el mundo pasaba nítido y por primera vez en mucho tiempo sentía el deseo de formar parte de él. Las siluetas a mi lado ya no eran extraños, eran faros. El anciano dormitaba con una paz que no tenía al llegar. La chica miraba por la ventana y en sus ojos no había vacío, sino un atisbo de curiosidad. La pareja tenía las manos entrelazadas, un gesto sencillo que lo significaba todo. No nos despedimos con abrazos ni promesas de mantener el contacto. No era necesario. Lo que habíamos compartido era demasiado íntimo para las formalidades. Un simple asentimiento de cabeza, una mirada sostenida un segundo más de lo normal, fue suficiente. Sabíamos que, aunque no volviéramos a vernos, una parte de nosotros caminaría para siempre con los demás. Al bajar en la misma parada anónima, el aire de la ciudad ya no me pareció opresivo. El ruido de mi cabeza se había calmado. El eco de mi cobardía seguía allí, pero ya no gritaba. Era un susurro, el recordatorio de una herida que empezaba a cicatrizar. No había encontrado un escalofrío garantizado en aquel bosque. Había encontrado algo mucho más aterrador y a la vez mucho más sanador: la humanidad. Entendí entonces que no habíamos ido a aquel lugar para escapar de nuestros fantasmas. Habíamos ido para presentárselos a los demás. Descubrimos que el horror pierde su poder cuando se nombra, que la oscuridad retrocede no cuando se lucha contra ella, sino cuando se invita a alguien más a entrar en ella contigo, sosteniendo una luz. El verdadero fuego no era el de la leña, sino el que se encendió entre nosotros, una hoguera invisible construida con las verdades más dolorosas. Y esa es la única luz que puede, de verdad, mantener a los monstruos a raya. No porque los ahuyente, sino porque nos enseña que los nuestros, en el fondo, se parecen mucho a los de todos los demás.